No mucho para conversar junto al presidente de la DC, Ignacio Walker. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. A ver, lo primero, antes de ir a otros temas de la contingencia, ¿estuvo bien o estuvo mal que se saque a Caselli? Bueno, yo creo que es difícil explicar una situación en que por un lado uno confirma, ratifica a un embajador, Eduardo Contreras, en Uruguay, por decir cosas mucho más graves, a mi juicio, y por otro lado, ¿no es cierto?, se desvincula, ¿no es cierto?, a Carlos Caselli por hablar también de situaciones de política interna. Yo comparto la norma de la Cancillería que un embajador o diplomático o en misión diplomática tiene que abstenerse de hacer comentarios sobre situaciones políticas, ¿no? Pero apliquemos la misma vara. O sea, usted dice que ley pareja en este caso, o sea, no fue ley pareja en este caso. Bueno, esa es la percepción de la gente y lo que yo estaba escuchando era el presidente del Senado y comparto plenamente sus opiniones. Como le digo, cuando ocurrió lo de Eduardo Contreras, lo raro fue que lo ratificaran, porque todos reconocemos y vimos y conocimos sus declaraciones. Y esa misma vara no se aplicó en el caso de Carlos Caselli. Ahora, por lo según tanto, Carol Cariola decía, la diferencia es que Contreras opinó sobre temas de política interna y Caselli opinó sobre temas de política externa e interna. Es una mala interpretación, una mala explicación, porque lo que está prohibido, y hay un instructivo de la Cancillería, es referirse a materias de política. Cuando uno está en una misión diplomática, uno representa el interés permanente del Estado de Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene que abstenerse, incluso si no existiera un instructivo, de opinar sobre política interna en el país en que está, ¿no es cierto?, radicado o en el país del que proviene. Vamos a otros temas. Primero, el Servicio de Impuestos Internos. El director del Servicio de Impuestos Internos, señor Llorrat, ha dicho que efectivamente facilitar o pedir que se facilite una boleta ideológicamente falsa es delito. Otra cosa es si se lo persigue o no, pero lo primero que quiero yo preguntarles es su opinión. Político, porque estamos hablando, yo sé que lo puede hacer cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de políticos en estas aristas, que estamos hablando de SQM o de Penta. Un político que pide una boleta ideológicamente falsa, ¿comete delito o no desde su perspectiva? Mire, yo tengo dos visiones. Una la de Jorrat, ¿no es cierto?, que usted explicaba, que había delito tributario, y otra la de Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. ¿Con cuál se queda usted? Bueno, yo ¿Cuál comparte? tiendo a pensar que el rol de impuestos internos es un rol administrativo. Impuestos internos, de acuerdo a la ley y sobre todo las modificaciones que introdujimos el año pasado, se preocupa principalmente de las infracciones administrativas, que es la tesis, ¿no es cierto?, de Ricardo Escobar. Cuando aparecieren antecedentes, producto del análisis que hace impuestos internos, de que un hecho revestiría el carácter de delito, lo puede, obviamente, y lo debe. Se me está adelantando un paso porque mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue, pedir una boleta ideológicamente falsa, desde su perspectiva, ¿es o no delito? Depende del contexto, depende del caso. Yo tiendo a pensar que es infracción administrativa. No delito. Yo tiendo a pensar que es infracción administrativa de acuerdo a las modificaciones que hemos introducido en la ley tributaria. Vamos el año pasado y hace 2 años. Ricardo Escobar decía que el rol de impuesto interno es eminentemente recaudador, pero el actual... No decía recaudador. No, esa es la palabra exactamente, no. pero tiene que ver con... Pero no era la parte administrativa. Exacto, administrativa. Pero resulta que el actual director dice que está confundido el senador Quintana, que opina lo mismo. Que es, Quintana dijo recaudador. Ya, está equivocado también, ¿eh? Yo creo que está equivocado. Ya, lo que dice el actual director del Servicio de Impuestos Internos es que es un ente fiscalizador, el sí, y administrador de los impuestos. Por lo tanto, nuestro rol es colaborar con la recaudación, pero por la vía de reducir la evasión y elusión tributaria. Tiene razón Jorrat en eso. O sea, primero está equivocado, senador Jaime Quintana, lo digo con mucho respeto, en el sentido del rol recaudador de impuestos internos. Tesorería General de la República tiene un rol recaudador. Segundo, tiene razón Jorrat al decir que hay un rol fiscalizador de impuestos internos. El punto, Mónica, para no enredarnos en términos jurídicos, es que hay una cosa que se llama infracción administrativa y hay otra cosa que se llama delito tributario, ¿no? E impuestos internos como institución administrativa, ¿qué es? No es tribunal. Para eso creamos además los tribunales tributarios, ¿no? Impuestos internos actúa administrativamente. Y cuando no debe perseguir una arista penal en los delitos tributarios. Cuando descubren su investigación administrativa, que es como un filtro, es el rol de impuestos internos en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia, ¿no? Cuando descubre que hay un hecho o hechos que pueden revestir caracteres de delito, por supuesto que tiene incluso la obligación de pasarlo a la Fiscalía, que es la que investiga. Ok, vamos a lo concreto. En el caso Penta y en el caso SQM, más allá de los nombres específicos, quienes hayan dado boletas ideológicamente falsas, ¿le parece a usted que el Servicio de Impuestos Internos debiera querellarse? Porque la impresión del señor Llorrat es que en la mayoría de los casos los políticos no van a ser formalizados. Bueno, Ricardo Escobar dice que es infracción administrativa, que no es delito tributario y lo funda muy bien.
Jorrat, ¿no es cierto?, pasó los antecedentes a la Fiscalía. Acuérdense que recibió una lista de Soquimich, tomó la lista de impuestos internos y se la pasó a la Fiscalía. Lo que mucha gente ha dicho que pero ahí no hay filtro. O sea, impuestos internos tiene que hacer un análisis. No es lo que dice Jorrat, él dice que hicieron un análisis, que no agarraron que no tomaron la lista de SQM y la pasaron directo a la Fiscalía. Pero mire, dice que evidentemente que ellos tuvieron la precaución de no denunciar a nadie respecto a los cuales no tuviéramos antecedentes. Las denuncias acompañan de los antecedentes y esa es una lista de boletas y facturas falsas. Dice que además no lo filtraron ellos. Pero Mónica, déjeme responder. Pero lo que me interesa saber es que si usted cree que deben o no ser formalizados. Sí, pero mire, más allá de lo que yo piense, tengo la distorsión de ser abogado, de haber estudiado algo de derecho tributario, yo respeto la resolución del director del Servicio de Impuestos Internos de haber enviado los antecedentes a la Fiscalía. Punto. O sea, uno tiene que respetar las resoluciones de los organismos competentes. Otra cosa es lo que yo pueda pensar jurídicamente como abogado de si hay infracción administrativa o delito tributario. Yo no tengo los antecedentes para empezar a hablar. Sí, por eso confío. En Penta no hay todavía una denuncia tributaria en contra de los políticos. Por eso le estoy preguntando por esos políticos, porque sin esa querella probablemente la Fiscalía no pueda actuar en contra de esos políticos. Bueno, no hay ninguna querella del Servicio de Impuestos Internos respecto a ningún político. ¿No es cierto? Y lo dice Jorrat. Bueno, pero él está actuando dentro de su órbita de competencia, que yo respeto. Debiera verla como facilitadores potenciales de boletas ideológicamente falsas, lo cual, según el Código Tributario, es un delito. Es que a mí, Mónica, Coautor de yo tengo esta distorsión. A mí no me corresponde calificar, ni menos descalificar, una resolución que el director de Impuestos Internos toma dentro de su esfera de competencia. Por lo tanto, yo más allá de las disquisiciones jurídicas, respeto la decisión de Impuestos Internos. Y en el plano político, tanto Fidel Espinosa como René Zaffirio, de su tienda, el segundo, han dicho que les parece muy mal que en medio de una investigación el director del Servicio de Impuestos Internos diga que lo más probable es que ningún político finalmente sea formalizado. Bueno, es como exculpar a priori, ¿no es cierto?, a los políticos, y a mí me parece relativamente imprudente. Lo que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos. Esa definición. Esa parte le parece imprudente. Bueno, porque si el director de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, momentos que tenemos que reconstruir las confianzas de la ciudadanía en las instituciones, siendo él mismo una institución, porque el director del servicio dice, mire, lo más probable es que esto termine sin, ¿no es cierto?, políticos inculpados. Entonces a la gente le viene la sospecha, ¿no es cierto?, de que sea una especie de inmunidad del punto de vista de los políticos. Yo creo que aquí hay igualdad ante la ley. Cualquier persona que ha cometido un delito tiene que responder ante la ley. No puede haber impunidad. Lo dijimos los 7 presidentes de partido, ¿no es cierto?, la semana pasada. Pero bueno, todas estas declaraciones cruzadas. Primero fue entre la Fiscalía e Impuestos Internos, ¿se acuerda? Ahora Impuestos Internos dando declaraciones públicas para explicar, irse de tesis. Yo creo que los órganos institucionales deben actuar siempre a través de sus resoluciones. Le tengo otras declaraciones, las declaraciones en entrevista a Televisión Nacional de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Usted quedó satisfecho con esa entrevista? Yo creo que ella empezó tensa. Yo la vi anoche. Creo que se fue soltando. Creo que por primera vez, lo dije en un Twitter después de la entrevista, le volvió a sonreír al pueblo chileno. Yo sentí eso al final. Y creo que se fue creando un ambiente de confianza en que ella volvió a empatizar con la gente, ¿no? Michelle Bachelet, una persona que tiene una historia y una trayectoria de integridad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo quedé satisfecho con la entrevista que vi anoche. Creo que empezó tensa, se fue soltando, dijo la verdad. Yo nunca he tenido una duda, Mónica, cuando ella dijo, supe en Caburga a través de la prensa. Es cierto, hay encuestas que dicen que la gente no le cree. Yo le creo. Más del 80%. Y tampoco le cree a René Zaffirio, lo dijo en CNN Chile. Yo le creo. Yo le creo. Siempre le he creído. Ok. ¿Usted no esperaba que condenara específicamente el actuar de su hijo porque la presidenta nuevamente no quiso pronunciarse y hay muchos en el pacto, nueva mayoría, que le han pedido que condene directa, clara y categóricamente a su hijo? ¿Usted también espera eso? Ella da la razón por la cual no emite ese juicio y dice que hay una investigación pendiente. O sea, hay dos cosas. Uno, que es madre, que es mujer, que es su hijo, y eso ha sido doloroso, lo dijo el 23 de febrero en su primera declaración. Segundo, que hay una investigación en curso. Por lo tanto, cualquier cosa que diga la presidenta, aunque sea su hijo, respecto a la investigación que está en curso, es complicada. Entonces, y dijo... O sea, ¿usted no esperaría que condene el actuar de su hijo? ¿No le parece que sea necesario? A mí me parecería deseable. Yo creo que ella no fue, porque la oportunidad era el 23 de febrero, cuando ella le habló al país. Pero yo respeto su decisión, pero dijo una tercera cosa. Mónica, si recuerdo bien, cuando termine la investigación,
voy a decir lo que verdaderamente pienso, ¿no es cierto?, en distintos aspectos. Lo dijo también en la entrevista. Yo confío en ella, respeto su decisión, hay causa pendiente, ella es presidenta de la República, tiene una limitación ahí. Pero usted insiste en que que ya pasó la oportunidad más propicia para condenar el actuar de su hijo. Yo hubiese esperado que el 23 de febrero ella hubiese dicho unas palabras más claras y más categóricas y más duras, aun cuando se tratara de su hijo, tema que yo entiendo desde el punto de vista del dolor humano, pero ella también es presidenta de la República, es jefa de Estado, y hay un tema, ¿no es cierto?, que ha conmocionado a la opinión pública. Pero usted me pregunta, la entrevista de ayer, yo la encontré una buena entrevista, y creo que ella, le insisto, volvió a sonreírle al pueblo chileno, y ella siempre ha tenido una empatía que está ahí. Entrevista también de la nuera de la presidenta, Natalia Compañón. ¿Qué le pareció esta entrevista? Porque en ella pide disculpas a la presidenta y al país por los problemas y las consecuencias que ha generado Cabal, pero ni ella en ese momento, ni el hijo de la presidenta, ninguno de los dos han pedido disculpas por su actuar. Ninguno de los dos ve, al parecer, nada antiético en su actuar, porque disculpas por su actuar no hemos visto. Bueno, fue más lo que no dijo que lo que dijo, ¿no es cierto? Porque en 2/3 de las preguntas y referencias, mire, esto es parte de la investigación. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué dan entrevista? Perdón que sea tan franco. ¿Ah? Lo mismo se lo digo respecto de la entrevista que conocimos en su momento de Sebastián Dávalos de 2 páginas en el Mercurio. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Y yo creo que tanto el hijo de la presidenta en Mercurio, hace un mes, como la nuera de la presidenta en esta entrevista en la segunda, desperdiciaron una gran oportunidad para guardar silencio. ¿Para guardar silencio o para, si hablaban, pedir disculpas por su actuar? Pero ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que ella está siendo objeto de una investigación. Ella declaró el viernes o la semana pasada. No, pero no Él declaró algo legal. Yo no estoy preguntando por algo legal, ¿ah? No estoy preguntando en pleno legal porque entiendo que eso está en tribunales. Hay un tema ético que muchos han condenado respecto de ir a una reunión con uno de los principales hombres de negocios de este país, que vaya el hijo de la más probable presidenta en ese entonces, de una candidata, pero la más probable presidenta, ir a acompañar a su señora donde Andrónico Luksic. Yo hubiese esperado de ella que dijera eso fue un error. De Natalia Compañón no hubiera esperado. Imprudente, por supuesto. A ver, si ella estaba solicitando un crédito, legítimo. Ella es socia, ¿no es cierto?, en una sociedad, en una empresa. No, pero uno no va a hablar con el vicepresidente del banco. Y por lo tanto, yo hubiese esperado que en alguna de estas entrevistas, ya que ella decidió hablar, hubiese podido decir, mire, fue un error, ¿no es cierto?, fue una imprudencia haber solicitado una audiencia con el vicepresidente del banco. Pero en fin. Hoy día, como parte también de los derechos que tiene todo miembro de una familia presidencial, Sebastián Dávalos fue a declarar todo acordonado para evitar temas de seguridad, con escolta, y no pocos se preguntan si él no tiene más conciencia de los derechos que tiene por ser parte de la familia presidencial que de los deberes que tiene por ser parte de la familia presidencial. Sí, pero, Mónica, perdón, yo no quiero juzgar ni a Sebastián Dávalos ni a Natalia Compañón. Yo creo que lo que ocurrió con ella cuando fue a declarar fue indigno. La forma que ingresó a esa fiscalía. Ella es persona, tiene derecho, ¿no es cierto? Yo creo que ahora se tomaron medidas, ¿no es cierto? Justamente me imagino, para evitar una situación como esa, pero yo no quiero emitir ningún juicio respecto de uno u otra, porque la verdad es que están enfrentando una investigación en una fiscalía. Lo que digo es que ha sido imprudente dar entrevistas entonces, porque ellos debieron, a mi juicio, haber guardado silencio, y si decidieron hablar, tendrían que haber dicho algo del tipo, mire, fue un error. Y los dos lo podrían haber dicho, ¿no es cierto?, pedir una entrevista con el vicepresidente del banco, tratándose del hijo de la presidenta de la República, ¿no es cierto?, y frente a la posible acusación de una influencia indebida, ¿no?, un tráfico de influencia. Quiero hacer el punto que no estoy criticando el hecho de que se le dé seguridad a alguien. Sin duda. Estoy preguntando si es que respecto de los derechos que alguien tiene por estar en una situación de una familia presidencial, si es que se tienen igual conciencia de los deberes que eso acarrea. Es que yo no quiero emitir un juicio sobre su conciencia, pero sí responderle derechamente que por tratarse de hijo de la presidenta, tendría que actuar con mucha prudencia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los derechos, que los tiene como cualquier persona, y de los particulares deberes que le asiste al hijo de una presidenta de la República, cualquiera sea, en cualquier país del mundo. Ignacio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, en CNN Mónica. Prime. Buenas noches, muchas gracias. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso.